un privilegio, como siempre digo, ¿verdad? Cada vez que tengo la oportunidad de poder compartir el mensaje con ustedes. Eh, y la verdad es que un poco siguiendo también la línea que también Josué la semana pasada también daba, ¿cierto? O sea, en el sentido de querer seguir un poco con la línea de predicaciones de nuestro pastor Pascual. Sin embargo, igual como pensando yo, el pastor predicando acerca de hechos y mi papá también predicando, o sea, el pastor Jorge, ¿cierto? Predicando acerca del libro Colosense, y yo dije, ya, voy a tirar con algo que conecta ambas cosas, que precisamente conecta, ¿cierto?, lo que sucede ahí en Hechos y con el libro de Colosense. Y yo les quiero invitar a que vayamos a estudiar bien brevemente, así como es el libro en realidad, el libro de Filemón. Así que yo te invito a que tú tomes tu Biblia, ahí donde tú estás, la Biblia física, la Biblia digital, la que sea que tú tengas ahí a mano, que me acompañes al libro de Filemón. Y como yo decía, Filemón es precisamente un libro que conecta ambas cosas. Filemón, la carta del apóstol Pablo a Filemón es una carta que se entrega en conjunto con la carta a los Colosenses. La redacta el mismo apóstol Pablo allá estando en la prisión de Roma. Pero antes de querer meterme en el contexto, estaba dándote un poco de tiempo ahí para que puedas buscar el libro. Así que si ya estamos todos listos, vamos a darle lectura en el nombre del Señor. Vamos a leer el libro completo, es solamente un capítulo y son 25 versículos. Y vamos a ver lo glorioso que se esconde detrás de este libro, que para muchos incluso puede pasar por alto. Yo lo reconozco por mi parte, de las veces que he leído la Biblia. Por lo general el libro de Filemón siempre me pareció una carta muy personal. Y yo me acuerdo también una vez que hace años atrás Josué a los jóvenes nos había dado la misión de estudiar un libro en particular, y Josué, con su sabiduría también que Dios le da, me da el libro de Filemón, y descubrí cosas bien maravillosas que yo no había visto antes, si no fuera porque se me da la misión particular de profundizar en ese libro. Y es lo que también quiero compartirte el día de hoy. Amén. Así que leemos el libro de Filemón. Dice así: Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, siendo como soy, Pablo, anciano, y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí, y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón, a quien hubiera querido retener conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre, no ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes pues por compañero, acéptalo, como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo.
Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo, y al mismo tiempo prepárame también alojamiento, pues espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén, es palabra del Señor. Hacemos una pequeña oración. Padre eterno, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque cuánta sabiduría, cuánta enseñanza, Señor, tú puedes, Padre Celestial, esconder, Padre Celestial, y contener en estos 25 versículos, Padre Celestial. Y yo te pido, Señor, que tú nos guíes a todos nosotros a poder contemplar, Padre Celestial, tu propósito eterno en medio de tu pueblo, Padre Celestial. Y guíame también a mí, Padre Celestial, líbrame de palabras humanas y que pueda, Señor, exponer, Dios mío, y enseñar lo mismo que tú me has enseñado a mí, Padre eterno. Te pido que abra los corazones de mis hermanos al conocimiento tuyo y que tú los seas bendiciendo de todo corazón, Padre eterno. A ti la gloria y a ti la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Entonces tenemos este libro de Filemón, y Filemón es un libro que trata sobre el perdón. Es el tema central del libro. Y acá yo te estoy haciendo el tremendo spoiler, por así decirlo, de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, y es precisamente acerca del perdón. Y acá hago inmediatamente la distinción. No hablo del perdón porque vamos a hablar acá como del perdón horizontal, ¿cierto? El perdón los unos a los otros, no del perdón vertical, que es este perdón que Dios nos ha perdonado a nosotros. Y de nuevo, en este perdón horizontal tampoco voy a estar hablando acerca del perdón hacia los que no son creyentes, sino hablo del perdón entre hermanos de la misma iglesia. Y ese es el caso de lo que sucede aquí en esta historia entre Pablo, Filemón, ¿cierto? Y Onésimo, que son los tres personajes que aparecen aquí. Y entrando, ¿cierto?, en este tema de lo que tiene que ver con el perdón horizontal, cuando nosotros pensamos en este perdón hacia los otros, la manera en cómo nosotros debiésemos mirarlo, debiese ser la forma en cómo Cristo nos enseña acerca de cómo debemos perdonar a nuestros hermanos. Y acá en este sentido hay una parábola que Jesús enseña allí en Mateo capítulo 18, donde Él es serio en este sentido, porque sus palabras son duras. Y si recordamos un poco las palabras, no lo voy a leer textualmente, lo voy a parafrasear un poco, porque no es el tema, no es el texto central. Pero nos encontramos en Mateo 18, ya terminando un poco el capítulo, esta parábola de los dos deudores, ¿cierto? Y se nos narra de un rey que fue a ajustar cuentas, ¿cierto?, con sus siervos, uno de los cuales le debía 10.000 talentos, y le rogó este hombre, ¿cierto?, que lo perdonara. El rey lo perdonó. Y luego este siervo va con otro, ¿cierto?, que le debía 100 denarios y le comenzó a decir, págame ahora, y lo amenazaba. Y al no poder hacerlo, ¿cierto?, este siervo lo echó en la cárcel. Y cuando el rey se entera de esto, enfurece y lo termina entregando a los verdugos. Y Jesús termina el pasaje, y esto sí lo voy a citar textual, diciendo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Y es precisamente de eso de lo que trata el libro de Filemón, sobre cómo aprender a perdonar a nuestros hermanos. Entonces, entrando un poco en contexto, ¿cierto? Esta carta, la más corta, ¿cierto?, que escribió el apóstol Pablo, como yo decía, se dice que fue escrita y entregada en conjunto con la carta a los Colosenses, y esta historia tiene tres personajes principales. Tenemos a Pablo, ¿cierto?, quien escribe la carta, Filemón, el destinatario de la carta, y Onésimo, que es este hombre que está ahí entre medio, ¿cierto?, en un conflicto que vamos a ver a continuación. Bueno, resulta que durante la misión de Pablo en Éfeso, en su tercer viaje misionero,
Y acá yo me estoy adelantando un poco a lo que vamos a estudiar con el Pastor Pascual en el libro de Hechos, porque aún no llegamos hasta este punto. Pero resulta que en este viaje misionero, ¿cierto? Él conoce allí a Filemón, allá en Éfeso, como yo les decía. Y Filemón era un ciudadano romano, acomodado, ¿cierto? Proveniente de Colosas. Y por la predicación del apóstol Pablo, él termina convirtiéndose en seguidor de Jesús. Más adelante, cuando Epafras comenzó a fundar una iglesia ya en Colosas, Filemón termina convirtiéndose en un líder de la iglesia, que esa iglesia se congregaba en la misma casa de Filemón. Como yo te decía, Filemón era acomodado, entonces tenía una casa para albergar ahí a toda una congregación. Entonces, Filemón, como yo te decía, era acomodado y él tenía esclavos, y entre los cuales estaba Onésimo. Onésimo, resulta que hay un momento, no sabemos exactamente qué fue lo que hizo, no se menciona en la Biblia, le hace mal a Filemón. Y de repente aquí podríamos teorizar que puede que le haya robado algo o lo haya estafado de alguna manera. La carta habla literalmente de un perjuicio económico, monetario que tuvo Filemón a causa de Onésimo, por lo que él huye de Filemón y se va lejos. Se va lejos y se va a una ciudad grande. Y en esta ciudad grande, ¿cierto?, que es Roma, Dios lo guía, increíble cómo Dios mueve todas las cosas. Dios lo guía para que termine escuchando al apóstol Pablo, que estaba preso allá. Y preso en el sentido, no estaba en una cárcel. Pablo estaba en una casa en la cual él podía seguir predicando el evangelio, y él podía escribir cartas. Obviamente no podía salir de la cárcel. ¿Cómo es que se llama? Se llama como una prisión domiciliaria, algo por ahí va el término, y era algo parecido. Entonces Onésimo llega precisamente a esta casa y escucha el evangelio de parte del apóstol Pablo y se convierte, ¿cierto?, en discípulo de Jesucristo y termina sirviendo a Pablo por un tiempo. Y entonces que en esto que Pablo lo está discipulando, que Pablo conoce el conflicto entre Onésimo y Filemón, que era este viejo amigo que había conocido allá en Éfeso, líder de la iglesia allá en Colosas, y luego decide entonces escribirle a Filemón para que perdone a su antiguo esclavo, que ahora es hermano en Cristo. Y entonces, y acá yo me meto un poco en el dramatismo. Como yo les digo, no hay mucha evidencia de lo que yo les voy a decir. Sí hay cosas que sí son ciertas, pero yo me pinto, por lo menos yo me paso esta película y por eso se las comunico de esta manera. Yo me imagino esta escena. Llega Filemón, está reuniendo, ¿cierto?, con toda la iglesia, ¿cierto?, ahí en su casa, probablemente luego de haber escuchado la maravillosa carta a los colosenses y todos, ¿cierto?, en la iglesia ahí con la emoción de haber escuchado las palabras del apóstol y la maravillosa doctrina, y entra por la puerta, ¿cierto?, se ve a Onésimo, aquel esclavo que hace algunos años atrás, ¿cierto?, había perjudicado monetariamente, ¿cierto?, y había huido de él. Y antes de que Filemón pudiera decir algo, ve a Tíquico, ¿cierto?, que era aquel siervo también de Pablo, que era el encargado de llevar la carta a los efesios y a los colosenses, y abre la carta a Filemón y la comienza a leer frente a toda la iglesia. Y entonces este es el panorama que nosotros nos encontramos, ¿cierto? Tenemos a Filemón, ¿cierto? Ahí se encuentra con Onésimo. Onésimo aparece en la casa ahí, nos volvemos a encontrar, le dirá, no sé, ahí como yo les digo, yo me paso la película ahí con música de tensión de fondo, ahí algo de La Rosa de Guadalupe, y está Tíquico, ¿cierto? Y abre la carta y la comienza a leer, y vamos a analizar la carta todos juntos, punto por punto. Para ver, ¿cierto?, cómo va, ¿cierto?, todo este conflicto y esta historia que también está maravillosa de lo que sucede acá entre Filemón y Onésimo. Entonces Pablo comienza con sus salutaciones, ¿verdad? Inicia el versículo 1, dice: Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, ¿cierto? Y por estas palabras yo digo que
podríamos decir, ¿cierto?, que esta carta fue leída a toda la iglesia, ¿cierto?, que le había sido ordenado a Tíquico que la leyera en presencia de todos los que se congregaban allí en la casa de Filemón. Y esto llama mucho la atención porque para muchos, ¿cierto?, y como yo te decía, para mí también personalmente en su momento, hace años atrás, consideraba que era una carta muy, muy personal y que resulta raro que fuera leída en frente de toda la iglesia. Entonces, y esto también me hace teorizar que Onésimo, ¿cierto?, cuando aparece en su casa, no solamente Filemón lo reconoce, sino que también varios miembros de la iglesia que habían estado siempre en la casa de Filemón reconocieran a este antiguo esclavo que él tenía. Entonces hay mucha más tensión todavía en esta escena, ¿no? Hay unos, ¿cierto?, que también lo comienzan a mirar y comienzan a decir, ¿cierto?, ahí a murmurar entre ellos, ¿cierto? ¿Y qué sucede? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Que acaso había sido este el esclavo que había huido y que había robado, ¿cierto? ¿Y qué hace acá? Entonces, Pablo logra de esta manera, ¿cierto?, al reunirlos a todos, que de cierta manera a Onésimo también le sea más fácil no solamente el pedirle perdón a Filemón, sino también pedirle perdón a toda la iglesia. Es probable que también dentro de la iglesia haya algunos que también hayan sido perjudicados a causa de este esclavo. Y también de esa manera Pablo evita el chisme, ¿cierto? De que, no sé, pues, termina todo esto y salen los hermanos y diciendo, viste, el Onésimo ese que está en la iglesia ahí, imagínate el descarado. No, estaban todos presentes, entonces Pablo lo junta todo, ¿cierto? En su sabiduría, ¿verdad?, divina que el Señor le da y los reúne a todos con el objetivo de cerrar el tema una vez por todas. Y entonces continúa, ¿cierto? El apóstol Pablo, en el versículo 4 dice, doy gracias a Dios siempre haciendo mención de ti en mis oraciones, una empezada, ¿cierto?, común de Pablo, ¿cierto?, en sus cartas, cuando él dice esto, ¿cierto?, que siempre los tiene en sus oraciones cuando se dirige a la iglesia de Éfeso o a la iglesia de los romanos. ¿Y cómo se llama esto? Y dice, y porque oigo de tu amor y de la fe, ¿cierto? Versículo 5, que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos, y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Entonces, Pablo, en su amor hacia Filemón, le declara, ¿cierto?, y delante de toda la iglesia, que está constantemente orando por él, y luego él explica, ¿cierto?, el contenido de esa oración, y es lo que encontramos, ¿cierto?, en el versículo 6, cuando dice, ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Acá todavía Pablo no menciona a Onésimo. O sea, Filemón lo vio entrar y no se ha dicho nada al respecto. O sea, nosotros lo sabemos porque ya hemos comentado acerca de lo que sucedió, pero Filemón todavía no entiende qué es lo que está pasando acá. Y escucha a Tíquico, ¿cierto?, cuando está leyendo la carta, diciendo que Pablo, ¿cierto?, le está diciendo, Filemón, estoy orando mucho para que Dios te llene del conocimiento de lo que es bueno en cuanto a la comunión. Y mencionar acá, ¿cierto?, que la palabra en el griego, ¿cierto?, de comunión es koinonía, ¿cierto?, una palabra que seguramente muchos de ustedes hayan escuchado, y significa aquella participación común entre los hermanos, ¿cierto?, este poder compartir, el estar unidos. Entonces Pablo le dice, Filemón, yo oro que entiendas qué debes hacer por la causa de Cristo Jesús acerca de la comunión, ¿cierto?, de la unión entre los hermanos, porque si lo haces bien, tu fe será increíblemente eficaz en la causa de Jesús. Y Pablo acá está preparando, ¿cierto?, a Filemón para aquella petición que va a disparar más adelante, allá en el versículo 10, recién le dice, ¿cierto?, el motivo, ¿cierto?, de su petición, el motivo de la carta. Pero antes de eso, Pablo comienza ahí como un poco a ablandar a Filemón, ¿cierto?, a prepararlo para que entienda él la importancia de lo que está sucediendo acá. Y también Filemón, ya escuchando, ¿cierto?, a Pablo diciendo, oye, mira, estoy orando para que
tú tengas sabiduría y conocimiento en cuanto a la unión de hermanos y él ve justo a alguien con quien tiene problemas, entonces Filemón ya algo comienza a entender. Entonces, continuando, versículo 7 dice, pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Y como yo te decía, Pablo continúa, ¿cierto?, ablandando a Filemón y le dice que se alegra porque ha llegado a ser famoso a causa del consuelo que él daba a los corazones de los santos. Y cabe destacar aquí que la palabra que la Reina Valera y la Biblia de las Américas traducen como corazones, en realidad en el original dice entrañas. Y claramente no está hablando de forma literal del intestino, ¿cierto?, de las personas, de la misma manera que tampoco se habla literalmente del corazón como aquel músculo, ¿cierto?, que bombea sangre. No, sino que se habla de aquello que es profundo, que emana, ¿cierto?, de lo más interior. Es una forma antigua de referirse a aquel lugar profundo del cual provienen todas esas emociones y sentimientos más profundos, ¿cierto? Valga la redundancia. Entonces Pablo le está diciendo, Filemón, tú eres conocido por confortar los corazones de los santos. Y bueno, claramente Pablo le envía, ¿cierto?, un corazón que necesita ser confortado. Pero continuemos. Versículo 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, siendo como soy Pablo, anciano, y ahora también prisionero de Jesús. Pablo aún no le dice cuál es el motivo de la carta. Insisto, todavía no llegamos al versículo 10. Sino que está preparando a Filemón y le está anticipando para que reflexione correctamente y no tenga una actitud reactiva hacia Onésimo. Imagínate si Filemón va y se encuentra con Onésimo, ¿cierto? Y nadie le dice nada al respecto, sino que simplemente se encuentran de frente. Probablemente Filemón tendría una actitud hostil, tendría una actitud así como indiferente, de como que no quisiera acercarse, no quisiera hablarle, lo miraría feo, no sé, alguna cosa por el estilo. Pero el apóstol es muy sabio en este sentido. Y lo comienza, ¿cierto?, a preparar y le dice, estoy orando por ti, que te llene de gracia, que te llene de conocimiento, de la comunión de los hermanos. Y yo he escuchado, ¿cierto?, que eres famoso por consolar los corazones. Y acá dice algo que también llama la atención. Dice, Pablo teniendo el derecho apostólico para ordenarle y mandarle que simplemente lo perdone, ¿cierto?, que Pablo podría hacer eso. Él lo que hace es todo lo contrario. Él le ruega, le suplica de forma totalmente humilde, intercediendo por Onésimo. Y esto nos lleva a que el ejemplo bíblico de la autoridad no es como lo que se dice en el mundo, que mientras más autoridad tienes, más personas tú tienes para mandar. Pero en el Evangelio, mientras más autoridad tú tienes, más pies tienes que lavar. Ese es el ejemplo que nos da Jesucristo. Aquel que está por cabeza está llamado a servir mucho más. Así lo hizo Jesús, ¿cierto?, con sus discípulos, como yo les decía. Y así nos trata a nosotros. Y así es como Pablo lo hace también. Él no abusa de su autoridad, sino que la usa para presentarse de forma totalmente humilde ante Filemón y le suplica que perdone a Onésimo. Y entonces llegamos finalmente, ¿cierto?, al versículo 10, donde Pablo hace su petición de forma explícita y dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y acá Pablo, en su sabiduría e ingenio, él hace un juego de palabras, ¿cierto? Porque el nombre Onésimo en griego significa útil. Entonces Pablo le dice, te ruego por Onésimo, que yo sé que antes te fue inútil, ¿cierto? Que no estaba cumpliendo, ¿cierto?, el propósito de su nombre. Él no era Onésimo, no era un Onésimo, era not Onésimo, ¿cierto? Pero ahora que ha llegado a Cristo, es nuestro hermano y ahora sí es útil.
Y Onésimo le estuvo sirviendo, ¿cierto?, a Pablo, y él confía al enviarle a Onésimo también a Filemón, en que así como ha sido útil en el ministerio de Pablo, también va a ser útil en el ministerio allá en la iglesia de los colosenses. Versículo 12 dice, y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Y acá es la segunda vez que Pablo usa esta expresión entraña, ¿cierto?, que se traduce como corazón. En el versículo 7 Pablo dice a Filemón, tú eres confortador de corazones. Versículo 12, Filemón, te envío a Onésimo, él es mi corazón. ¿Y cómo crees tú que Pablo espera que Filemón trate a su corazón? Con ternura, con cariño, con amor, con cuidado. Vemos entonces cómo Pablo abre su corazón para exhortar a Filemón. Y esto es muy arriesgado. Tú no sabes cómo van a tratar tu corazón las personas. Muchos se cierran, ¿cierto? Y no muestran su verdadera personalidad o no expresan todo lo que tienen dentro. Y se cierran, ¿cierto?, herméticamente en este sentido. Y por eso, porque tienen miedo de cómo las personas los vayan a tratar, tienen miedo de cómo las personas puedan hacerlos sentir. Y Pablo entiende esto. Y él comprende que es bueno hacerlo. Porque habla de una honestidad, de una confianza total, una devoción a aquellos que ha determinado, ¿cierto?, discipular, enseñar y amar. Pablo considera mucho más importante el bienestar de ellos que lo que pueda suceder con su propio corazón. Entonces Pablo acá nos enseña que para perdonar a nuestros hermanos, en primer lugar, ¿cierto?, tenemos que practicar la comunión, ¿cierto?, y ser consoladores y confortadores de corazón. Y en segundo lugar, que tenemos que también abrir nuestro propio corazón. Versículo 13. ¿A quién hubiera querido retener conmigo, cierto?, hablando de Onésimo, para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio? Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Y de nuevo Pablo no usa su derecho apostólico y de poder quedarse con Onésimo allá en Roma, a pesar de que podría hacerlo. Y él efectivamente quería que Onésimo se quedara con él, pero él decide mejor enviarlo con Filemón. ¿Y por qué? Porque Pablo quiere que el corazón de Dios, aquel corazón que perdona a la gente porque quiere hacerlo, porque es un Dios que le encanta perdonar, él quiere que ese corazón sea revelado a Filemón y a todos en la iglesia. Y por eso le dice, yo no quiero un perdón obligado, o coaccionado, o forzado, porque Dios no nos ha perdonado así. Dios quiso de su propia voluntad perdonarnos. Y así nosotros debemos también perdonar. Pablo dice en la carta a los Colosenses, como yo te decía, en la carta que fue enviada junto con la de Filemón, dice capítulo 3, versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si pensamos nosotros en la manera en cómo debiéramos perdonar a nuestros hermanos, lo que debemos hacer es pensar inmediatamente en la forma en cómo Cristo nos perdonó y tratar de hacer lo mismo. Pablo le está dando la oportunidad a Filemón de demostrar cómo es un perdón bíblico, un perdón divino. Que mientras nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios, por el puro afecto de su voluntad, porque así Él quiso hacerlo voluntariamente, Él no se obligó, como si se tratara de un esfuerzo sobrehumano o algo que le costara horrores hacerlo. No,
Él lo hizo voluntariamente. Él se deleita en esto. Él se goza en hacerlo. Él quería salvarnos. Él toma la iniciativa. Él nos busca porque Él quiere hacerlo así. En cambio, si nosotros cuando pensamos en el perdón hacia los hermanos y pensamos normalmente, ¿cierto? Este es el pensamiento que tenemos nosotros, que el que ofende es el que debe pedir perdón. Y entonces nosotros nos encerramos en nuestro orgullo y decimos, bueno, él es el que me ofendió. Él tiene que venir a mí de rodillas y suplicar mi perdón. Porque yo no hice nada malo, Él lo hizo. Pero ese tipo de perdón es un perdón mundano. Los que buscan hacer la voluntad del Padre, así como se hace en el cielo, lo harán como lo enseñó Jesucristo. Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24 dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. De acá el Jesucristo nos está diciendo si has ofendido a tu hermano. Dice, si tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. No nos enseña únicamente que debemos pedir perdón al haber ofendido al otro, sino que también a aquel que ha sido ofendido tiene que ir donde su hermano y buscar la reconciliación. Tratar de hacer que sea más fácil el que le pidan perdón. ¿Por qué? Porque cada vez que alguien nos hace daño, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que buscamos? Que el otro sufra lo mismo. Que sienta mucha vergüenza. Que se rompa su orgullo y su soberbia. Y que sea humillado y que reconozca que se equivocó y que me pida perdón. Y nos alejamos, no le hablamos, nos escondemos, ¿cierto? Le hacemos la ley del hielo. No le hacemos la tarea de pedir perdón más fácil, sino que todo lo contrario. Y esto porque probablemente creamos, ¿cierto?, que si los perdonamos muy rápidamente o muy fácilmente, entonces la persona podría volver a lastimarnos de nuevo. Pero ¿qué es lo que pasa? Si tú obligas a las personas a ganarse tu perdón, entonces el evangelio que tú estás predicando con tus acciones es uno en el que la salvación se puede alcanzar por medio de las obras. Y eso no es lo que enseñan las Escrituras. No podemos perdonar a los hermanos de esa manera. Si lo pensamos desde el punto de vista de Dios y vemos cómo Él regala su perdón gratuitamente a todos los que se acercan a Él, sin que tengan que hacer nada para ganarlo o merecerlo. Y no hay nada más que disfrute Dios que mostrar su gracia al mundo. Continuamos leyendo Filemón, versículo 15. Porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre, no ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Pablo acá le dice, y esto a mí me gusta mucho este versículo, Pablo le dice, ¿no has pensado que quizá para esto Dios permitió que Onésimo huyera de ti? Que llegara a Roma, que recibiera el Evangelio y que ahora sirviera, ¿cierto?, dentro del ministerio, para que ahora vuelva a ti como un hermano en Cristo. Seguramente cuando te robó, ¿cierto? Pablo diciéndole a Filemón, seguramente cuando te robó te decepcionó y no pudiste ver el propósito de Dios, pero ahora puedes verlo. Puedes ver todo el bien que Dios ha predestinado para él y para ti, que era totalmente necesario que todo esto acontezca, que para que Dios saliera a su encuentro y lo transformara de ser un inútil a alguien completamente útil en la obra de nuestro Señor Jesús. Y esto es similar por eso es que me gusta tanto, porque es similar a la reflexión que hace José al final de su vida y en el capítulo 50 del libro de Génesis. Se acercan sus hermanos preocupados de que José vaya a tomar venganza, ¿cierto? Porque muere su padre. Y entonces sus hermanos se preocupan porque José les haya guardado rencor y cobre venganza. Y se presentan delante de José. ¿Y qué es lo que dice José? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien. Y aunque la Biblia lo traduce de esta manera, en el original el verbo
que usa José es el mismo. No es que ellos pensaron mal y luego Dios lo transforma después, ¿cierto? Como de una manera reactiva, como de un plan de último momento, ¿cierto? Vi que esto se estaba saliendo de control y dice, no, mejor lo voy a cambiar. No. Lo que José le está diciendo, ustedes pensaron mal, pero Dios ya estaba pensando en bien. Ya estaba pensado desde antes, estaba predestinado. Todas estas cosas, yo ahora puedo ver que todo lo que ustedes hicieron fue parte del proceso y de la voluntad maravillosa de Dios para mi vida y para la vida de ustedes y para la vida de Egipto y para la vida de todos los que se vieron beneficiados de la cosecha que había tenido Egipto, ¿cierto? En ese tiempo para pasar, ¿verdad?, la hambruna que hubo durante esos días. Y entonces Pablo, ¿cierto?, le recuerda a Filemón esta doctrina de la soberanía de Dios. Que la razón por la que Onésimo tuvo que salir de allí fue para que ahora volviera, ya no como un esclavo, sino como su hermano en la fe. Y esto debiera ser motivo de mucho gozo. No tenemos la evidencia bíblica de lo que sucede después de esta carta entre Onésimo y Filemón, pero investigando un poco, la tradición dice que luego de reconciliarse ambos, Onésimo es enviado nuevamente a Pablo y luego de muchos años este mismo Onésimo termina siendo ordenado obispo en la iglesia de Éfeso. Y cuenta también la historia que luego también termina siendo encarcelado y también muere, ¿cierto?, como un mártir siendo lapidado. Ni siquiera el mismo apóstol Pablo pudo ver cuán necesario, ¿cierto?, era todo lo que pasó entre Onésimo y Filemón para el gran propósito, ¿cierto?, del plan divino de Dios. Imagínate, un esclavo que sale de la casa de su amo, ¿cierto?, habiéndole robado, no sé, algo sucedió ahí, quizás hubo un conflicto y Onésimo dijo, no aguanto más, voy a salir de acá. Y sale corriendo, ¿cierto? Y va lejos y se encuentra con Pablo, recibe el evangelio y Pablo le dice, ve, anda con Filemón, reconcíliate con él. Y luego, ¿cierto?, pasa todo esto y termina siendo Filemón, Onésimo, obispo en una iglesia allá en Éfeso. ¡Qué glorioso! Nosotros no sabemos cuántos Onésimos hay entre nuestros hermanos y cuán necesario es que nosotros le perdonemos sus faltas a ellos. Versículo 17. Si me tienes por compañero, dice el apóstol Pablo, acéptalo como me aceptaras a mí. Y acá nos podemos imaginar, ¿cierto?, cómo sería para Filemón escuchar que viene el apóstol Pablo a verle, aquel maestro que lo había discipulado allá en Éfeso, ¿cierto?, y que le había llevado al evangelio. Ese mismo Pablo llega a su casa y Filemón, ¿cierto?, como hombre acomodado, ¿cierto?, de clase media acomodada, ¿verdad?, por no decir rico, ¿cómo recibiría a Pablo? Sacrificaría el mejor animal, le prepara su mejor habitación, ¿cierto?, las mejores ropas, le avisa a todos los hermanos de la iglesia, ¿verdad?, que vayan corriendo a congregarse, ¿cierto?, a recibir al apóstol, a sus amigos también, prepararía una fiesta, ¿cierto?, una gran recepción, y cuando escucha, ¿cierto?, que viene llegando, ¿verdad?, lo ve a lo lejos y sale corriendo a recibirle y lo abraza, ¿verdad?, y lo recibe, ¿cierto?, con todo el honor y con todo el amor que puede. Y bueno, Pablo le dice a Filemón, así quiero que recibas a Onésimo, a aquel que te robó, que te lastimó. Recíbelo y ámalo, así como si lo fueras a hacer conmigo, porque en el fondo él, al igual que yo y al igual que tú, es un hijo de Dios, comprado por la sangre preciosa de Jesús. Versículo 18. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Y acá esto resulta un poco chistoso, ¿cierto? Un poco gracioso.
Y como yo te digo, no tenemos los detalles de lo que pasó entre Onésimo y Filemón, pero ciertamente podemos afirmar que hubo un prejuicio monetario. Por eso Pablo le dice, yo te lo voy a pagar. Y en este sentido nosotros podríamos teorizar que para huir él tuvo que probablemente robar algún caballo, ¿cierto? La distancia entre Colosas y Roma era bastante, ¿cierto? Tuvo que haber robado ropa para poder diferenciarse de los esclavos, ¿verdad? Y casi tampoco lo reconocieran aquellos que lo habían visto. Tuvo que haber robado alimentos, ¿verdad? Para poder aguantar todo el viaje, etc. Pablo le dice, bueno, si Onésimo te debe algo de dinero de aquello que te robó, ¿cierto? Pero también recuerda tú que sabes que también estás en deuda conmigo. No sabemos a qué se refiere, ¿cierto? Con la deuda. Esta quizás sea una deuda moral, ¿verdad? O una deuda económica, quizás como tal. Algunos dicen que quizás se refería al valor del evangelio, ¿cierto? Que Pablo le llevó, ¿cierto? Y este incalculable valor de librarse del infierno. Entonces nos imaginamos, ¿verdad? A Pablo diciéndole así, bueno, si tú me debes así algo como unos, no sé, unos 200 mil millones de pesos. ¿Y qué? ¿Cuánto te debe Onésimo? ¿Unos 2 millones? Bueno, de ahí de esos 200 mil, descuéntate los 2 millones y ya después ya vemos nosotros, ¿no? Nos ponemos a cuenta. Claramente, aclaro acá que no podemos ponerle valor al mensaje del Evangelio. Esto es meramente para seguir la analogía que establece acá el apóstol, pero Pablo en este sentido, él se interpone, ¿cierto? Se pone como intercesor, como intermediario, y dice, tú no te preocupes, lo que él te haya hecho, tú cárgalo a mi cuenta, yo lo pagaré. Dice, yo lo escribo con mi propia mano, yo lo pagaré. Y acá vemos cómo efectivamente Pablo da ejemplo de Jesús, cómo Cristo se entregó para pagar el precio de lo que nosotros debíamos por nuestros pecados. Y sin embargo Jesús pagó la deuda. Así también Pablo le dice, recíbelo, ámalo, no te preocupes por lo que te debe, tú cárgalo a mi cuenta, yo respondo por él. Qué amor con el que Pablo trata a Onésimo, qué ternura. Entonces llegamos finalmente al versículo 20, donde Pablo usa por tercera vez y última esta palabra entrañas en el griego, que destáquese además que en el Nuevo Testamento solamente se usa 8 veces, aparte de las 3 que ya se ha usado acá en Filemón. Entonces no es una palabra muy común y, como yo te digo, tiene como este carácter tan profundo precisamente porque es de ese lugar escondido, ¿cierto? Que no se le revela a todas las personas de dónde provienen y emanan los más profundos sentimientos. Y entonces le dice Pablo, sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor, recrea mi corazón en Cristo. Y acá el verbo recrea, tal como lo dice la Reina Valera, ¿cierto? Ahí lo que lo están leyendo es conforta mi corazón. Entonces, volviendo un poco a las veces que Pablo usa esta palabra, ¿cierto? Versículo 7, Pablo le dice, Filemón, tú confortas corazones. Versículo 12, te envío a Onésimo, él es mi corazón. Versículo 20, conforta mi corazón. Cómo Pablo conecta, ¿cierto?, esta relación. Filemón, tú eres famoso por confortar corazones. Yo te envío a Onésimo, él es mi corazón. Yo te pido, por favor, que confortes mi corazón. Y seguramente sería un consuelo para el corazón de Pablo allá en Roma el saber, ¿cierto?, de alguna manera, el escuchar que Filemón finalmente logró perdonar a Onésimo. Pero Pablo lo que le está pidiendo es más que eso. No solamente que lo haga para agradar a Pablo, sino que se preocupa sinceramente porque Filemón llegue a amar a Onésimo y lo conforte cuando llega a su casa. Así como confortan los corazones de los santos allá en la iglesia, así quiero que confortes a Onésimo. Así como me recibirías a mí, así quiero que recibas a mi hijo Onésimo. Él es mi corazón.
Pablo anima a Filemón a que se pongan los zapatos de Onésimo. Sí, está bien, Filemón sufrió y fue perjudicado. Pero Filemón, ponte en los zapatos de Onésimo, le dice Pablo. Piensa en lo difícil que es para él, ahora que él comprende la verdad del Evangelio, ahora que él conoce la justicia. Piensa en lo difícil que es para él el saber que ha pecado contra ti. Imagina la vergüenza de Onésimo durante todos los días que duró quizás el viaje desde Roma hasta Colosas, pensando que pensará Filemón, que me guardará rencor, podrá perdonarme, que dirán los hermanos de la iglesia, los que me habían conocido, ¿cierto? Cuando yo llegue allá y cuando me vean. ¿Y qué es lo que pasa acá? Muchos creyentes, por este tipo de temores, terminan alejándose de la iglesia. Cometieron un pecado, cometieron una ofensa contra un hermano y no pueden volver por la vergüenza, por el rechazo que les puede llegar de parte de toda la congregación. Imagínate a Onésimo entrando por la puerta de la casa mirando a todo el mundo y lo llena la vergüenza y le vuelven todos los recuerdos y él no sabe cómo reaccionar. Y Pablo le dice a Filemón, esta es tu oportunidad de demostrar un perdón divino, porque así como tú te presentaste delante de la presencia de Dios en arrepentimiento, con toda la culpa, el peso del pecado, así mismo se siente Onésimo ahora. ¿Y cómo te perdonó Dios? Bueno, así también perdona a Onésimo. Abrázalo, ámalo. Dios, que engrandeció su misericordia y entregó a su propio Hijo, y ahora ya no se acuerda más de tus pecados, dice, así perdónalo. Así debemos perdonar nosotros, mis hermanos, a nuestros hermanos de la iglesia. Yo te invito a que de la misma manera en que te asombras en la forma en cómo Dios te ha perdonado, de cómo ha tenido tanta misericordia por ti y cómo te ha entregado su propio corazón, a pesar de saber que seguimos cometiendo errores delante de Él, pero Él sigue ahí. ¿Cómo nosotros ahora estamos llevando nuestras vidas? ¿Nos ha ofendido algún hermano? ¿Le hemos perdonado? Y ese perdón refleja el tipo de perdón que Dios tuvo con nosotros. Cuando alguien nos ofende, nosotros decimos, bueno, Él tiene que buscarme, Él tiene que confortarme, Él es el que me ofendió. Otros dicen, bueno, yo te perdono, pero tienes que sentir lo mismo que yo sentí, el mismo dolor, el mismo sufrimiento, tienes que pasar la misma angustia cada día por todos los días que yo también pasé por esa angustia. Y yo te pregunto de nuevo, ¿acaso así te ha tratado Dios? ¿Él te hace sentir culpable todos los días? Dios dice, Isaías 43, versículo 18, no recordéis las cosas anteriores, ni consideréis las cosas del pasado. ¿Por qué vamos a hacer nosotros lo contrario? Si Dios nos libera de la culpa y la vergüenza, así también Él espera que nosotros liberemos de la culpa a aquellos que nos ofenden. Si ya no hay condenación por medio de la sangre de Cristo Jesús, entonces ¿por qué condenaremos a nuestro hermano? La misma libertad que sientes hoy en Dios es la misma libertad que debes hacer sentir a aquellos que pecan contra ti. Tampoco podemos pensar, no puedo perdonar este pecado, es demasiado grande. Y de nuevo yo te pregunto, ¿acaso hay algún pecado que Cristo no pueda perdonar? ¿Hay algún pecado que se le quede demasiado grande a Dios como para no poder perdonarlo? Otro puede decir, bueno, pero es que si lo perdono va a volver a pecar contra mí. Bueno, ¿y acaso nosotros no seguimos cometiendo errores delante de la presencia de Dios, aún después de que Él nos ha perdonado? ¿Y Él quitó su salvación de nosotros? ¿Acaso alguno ha perdido su salvación por esto? Versículo 21 de Filemón, él dice, te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Pablo estaba confiado en que Filemón no solamente lo iba a perdonar, sino que él iba a hacer mucho más de lo que Pablo imagina, porque él sabía que Filemón estaba inundado del amor de Dios y él comprendía que tenía que perdonar a Onésimo, así como Dios
le había perdonado a él. Para terminar la reflexión, ¿cómo estamos perdonando nosotros? Alguno dirá, yo he hecho todo de mi parte, pero no pasa nada con el hermano. Bueno, piensa en Cristo. Cómo Él padeció con su cuerpo agotado, deformado, sangrado, clavado en una cruz, y Él aún ahí dice, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Si tú llegas a ese punto, entonces tú puedes decir, yo ya hice todo de mi parte. Porque así te perdonó Cristo. Así nosotros tenemos que perdonar a nuestros hermanos. El perdón bíblico no es solamente decir, me ofendiste, te perdono. Y ahora yo no te voy a ofender de vuelta. Me hiciste mal, bueno, yo te perdono y no te regresaré mal por mal. De nuevo, eso es un perdón correcto quizás delante de las personas, ¿cierto?, del mundo. Pero el perdón bíblico es diferente. ¿Me ofendiste? Bueno, yo haré todo lo posible por amarte, de demostrar el mismo amor de Cristo, de esforzarme por reconciliarme contigo y hacer que sea fácil el que encuentres mi perdón. En la iglesia, el que ofende va donde el ofendido para pedirle perdón, y el ofendido va donde el que ofendió para amarlo, y los dos se encuentran con los brazos abiertos y con un corazón sencillo y sincero, sin dobles intenciones, sin guardar rencor. Esa es la verdadera coinonía entre los hermanos en la iglesia. Si hacemos eso, mis hermanos, entonces vamos a poder ver cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Oremos. Padre Celestial, queremos, Señor, tomar la actitud, Señor, de Jesucristo, y tomar la actitud que también tú tuviste con nosotros, Señor, al perdonar nuestros pecados, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por tu perdón. Muchas gracias porque podemos experimentar tu amor y el consuelo y el que tú confortes nuestros corazones. Pero, Señor, te pedimos que también nosotros ahora podamos confortar el corazón de nuestros hermanos. Que podamos unirnos cada día más, Señor. Que podamos perdonar las ofensas de mis hermanos, Señor. Y que podamos también pedir perdón cada vez, Señor, que ofendemos a alguien. Sin doble pensamiento, sin rencores, sin guardar nada, Padre Celestial, sino con sinceridad. No de forma obligada, no de forma forzada, sino que sea algo que brote desde el propio gozo de la salvación que tú nos has dado. Podamos nosotros también perdonar y amar y gozarnos todos juntos, Señor. Padre Celestial, yo te pido que bendigas nuestras vidas, Señor, y nos enseñes cada día más a cómo ser verdaderos hijos tuyos y a ser cuerpo de Cristo, Señor. Cada uno cumpliendo su función, pero apoyando al otro en su misión. En amor, en alegría, en gozo. Preocupándonos el uno por el otro, soportándonos el uno por el otro, exhortándonos el uno por el otro. Cantando salmos y alabanzas delante de tu presencia. Porque si tú nos perdonaste de esa manera, ¿cómo nosotros no vamos a perdonar también, Señor, a los que nos ofenden de la misma manera? Ayúdanos, Señor, y perdónanos si no hemos dado el ejemplo, si no hemos predicado con nuestras acciones el mismo evangelio, Señor, que tú nos has dado a nosotros. Pero que esta sea la oportunidad, Señor, para tomar una actitud distinta y comenzar, Señor, una actitud de amor y de coinonía y de querer amarnos fraternalmente, Señor, los unos a los otros. Señor, y tú te gozarás, Padre Celestial, en medio de tu pueblo.
Señor, cuando todos juntos nos presentemos delante de tu presencia. Señor, te honramos y te glorificamos a ti. Te damos a ti toda alabanza y toda adoración. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Somos Iglesia Ciudad de Dios, palabra, fe y conquista. Nuestra misión y pasión es cumplir la gran comisión dada por el Señor Jesucristo: predicar con fidelidad el Evangelio, las buenas noticias de salvación y formar discípulos que sigan la visión de Cristo. Te invitamos a nuestras reuniones dominicales a las 11 horas. Estamos en Hipólito Sala 2035, Cerro Navia, Santiago de Chile. Y visítanos en nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga y te transforme por el poder de su palabra.